Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En este programa vamos a conversar con el ex defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, que se vio inmerso, como se conoce, en circunstancias judiciales que han sido un tanto dudosas en lo que significa el desarrollo y el cómo se dieron estos hechos cuando fue defensor del pueblo en época de la pandemia y que se vio involucrado en un tema denominado pues de un tema de un delito sexual, específicamente por cual fue condenado. Y de acuerdo a las circunstancias, a cómo se desarrolló, cómo se dio el proceso, pues se evidenciaba que el caso era realmente inconsistente. Con él vamos a conversar de este tema, también ahora que está en libertad, salió ya de la cárcel 4, lógicamente conocer su punto de vista de lo que cree sucedió en este caso, pero ustedes nos pueden encontrar, ya saben ustedes, a través de las plataformas de Global Opinion. Estamos en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos suscribiéndose al canal, dennos sus likes y también sus comentarios, que son importantes para continuar enriqueciendo el contenido de esta programación. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás, que son personalizados y con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. Si usted necesita muebles para su sala, muebles para otros ambientes, pues con mucho gusto lo van a atender en Son Ideas. Y también gracias a Rappi Frenos, Professional Brake Service. Si usted tiene también que revisar su sistema de frenado de su vehículo, ya sabe a dónde tiene que ir, a Rappi Frenos. La programación se retransmite también los fines de semana a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y también en Facebook a través de Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Doctor Carrión, gracias por estar aquí presente en la programación. Gracias a usted, Osvaldo, por la invitación. Bueno, ha pasado una etapa difícil, dura, que culmina, digamos, en este sentido con ya la salida en libertad. Se cumplió esa condena de la cual fue objeto. ¿Qué señalar al respecto? ¿Cómo encuentra la realidad que se está viviendo en este momento? Bueno, la realidad que una persona que sale de la cárcel es una realidad demasiado dura, Osvaldo, sobre todo por las condiciones en las que se da o las que se dieron el encierro. El hecho de que encerremos o que metamos preso a una persona inocente realmente es una crueldad sin nombre. Inclusive todo el sistema procesal, y no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, y sobre todo el desarrollo de los principios y garantías de las personas que se someten a un proceso penal, son de tal envergadura que lo primero que establecen como una premisa básica, que es preferible tener 10 o 100 personas culpables fuera que a un solo inocente preso. Es tal la crueldad, como digo, el sufrimiento que un inocente que no entiende por qué se encuentra en la cárcel, acusado ilegal, violentamente, forjadamente con casos o con un caso en donde se iba viendo todas las inconsistencias, claro que genera un sufrimiento sin nombre. Y eso es donde me encuentro, en donde he estado empiezo una nueva vida, a reencontrarme inclusive con mi familia, con mis hijos, y en ese sentido también de seguir denunciando todas estas ilegalidades que se cometen a través de un sistema procesal, a través de un sistema de justicia liderado por una fiscal general del Estado que tiene objetivos netamente políticos, valga la pena decirlo, y en donde en esos objetivos a ciertas personas que les resultan incómodas, que de una u otra manera se han atrevido a cuestionar el poder de turno, a denunciar delitos graves como los delitos cometidos en el mes de octubre, que llegaron a constituirse como violaciones o delitos de lesa humanidad, indudablemente que genera cierto desazón para las autoridades. ¿Qué es lo que pasaba con Freddy Carrión en su momento como defensor del pueblo? ¿Por qué les interesaba en este sentido afectarle a Freddy Carrión, sacarle del cargo de defensor del pueblo y meterlo preso, pues?
Porque mire Osvaldo, yo era una persona que gané un concurso de posición y merecimiento sin ningún tipo de palanqueo. No era el candidato oficial tampoco. De los candidatos o de las personas que llegaron a ser designadas autoridades de control, revisemos y usted se dará cuenta que la mayoría eran candidatos oficialistas, que contaban con el beneplácito. Era un defensor del pueblo independiente del poder político, digamos. Completamente independiente del poder político, no recibía órdenes absolutamente de nadie, ni mucho menos me dedicaba a negociar puestos, ni con la Asamblea, ni con el Ejecutivo, con nadie. Como sí lo hicieron, por ejemplo, cuando me sometieron a juicio político. Quien se encontraba encargada de la Defensoría del Pueblo en calidad de defensora subrogante, la actual ministra de Inclusión Económica y Social, empezó a repartir cargos. ¿A quiénes? A los asambleístas que eran los interpelantes. Y eso lo denuncié en la propia asamblea. Entonces, cuando vemos una institución que empieza como una agencia de empleos, que empieza a negociar cargos, que empieza incluso a bajar el perfil o a someterse, cual súbdito fuera, al poder del gobierno, entonces indudablemente tenemos una institución que no sirve absolutamente para nada, que se ha convertido simple y llanamente en una agencia colocadora de empleos, pero no en una defensora de derechos. ¿Era específicamente este hecho de no responder a un poder político? ¿El ser huérfano también de apoyo político de pronto? Por un lado... ¿O habían otros objetivos, habían otras cosas? Yo creo que el hecho de ser huérfano de apoyo político me daba la mayor fortaleza, porque me encontraba en libertad de actuar en función de los objetivos y de las facultades que me establecía la Constitución y la ley. Y aquí quiero ser enfático. Durante todo mi mandato, que duró 2 años, porque los 3 años los cumplí en cárcel, durante los 2 años que ejercí la Defensoría del Pueblo, fuimos bastante críticos, pero más allá de lo crítico, protectores de derechos, a través de un sinnúmero de acciones, denunciando la corrupción de un gobierno como el de Lenín Moreno, lleno de actos de corrupción, desde el tema de las vacunas, desde el tema de el reparto de hospitales, todo el tema de los sobreprecios en insumos médicos, luego tuvimos los de los carnets adulterados de personas con discapacidad, en fin, llegamos a establecer ante la opinión pública cuál era la verdadera naturaleza de un gobierno que, además de corrupto, tenía una serie de cuestionamientos y denuncias de violaciones de derechos humanos. Un montón de temas que se está enumerando y que merecían la investigación de la Fiscalía, pues, ¿no? Por supuesto. Temas que han quedado prácticamente en el olvido en este caso. Osvaldo, yo presenté una serie de denuncias en la Fiscalía. Recuerdo solamente, para ponerle un ejemplo muy práctico, que incluso se relaciona con el motivo por el cual yo fui detenido. La denuncia que le presenté en Fiscalía al exministro de Juan Carlos Ceballos, peculado y tráfico de influencias. Recordará usted, y el país lo tiene muy claro, cuando en enero del 2021 estaban llegando las vacunas, aún no existían vacunas en el país contra el COVID, llega un lote muy reducido de aproximadamente 5,000 vacunas y lo primero que tenía que entregarse, ¿a quién era? Al personal médico, que estaba en la línea de acción. De primera línea. En primera línea, que era el personal médico en este caso. Exactamente, atendiendo a las personas de salud. Pero se priorizó, esas son las vacunas VIP, ¿no? Vacunas las VIP. Vacunas VIP. Que públicamente yo solicité el listado, presenté una acción constitucional diciendo entréguenme ese informe, ese listado, porque eso es público y el país debe conocer quién se privilegió usando recursos del Estado, beneficio propio. Y ahí es donde le puse la denuncia al ministro de Salud. Freddy Carrión poco a poco resultaba incómodo inclusive para el poder. Completamente. Por el accionar, por la gestión que estaba haciendo frente a la Defensoría del Pueblo. Completamente incómodo, yo muchas veces lo dije. El defensor del pueblo se ha convertido en una piedra del zapato del gobierno. Incómodo para Moreno. Incómodo para Moreno, porque le empezaba a denunciar los actos de corrupción de su gobierno, de abuso del poder y sobre todo de violaciones a los derechos humanos que permanentemente los cometía él y obviamente sus ministros, a quienes directamente yo había denunciado, como María Paula Romo, como Osvaldo Jarrín. Todo el mundo sabía que quien gobernaba no era el presidente Lenín Moreno, sino María Paula Romo, que llegaba a establecer acuerdos. No olvidemos el tema del reparto de hospitales para tener apoyo en la asamblea. Todo ese tipo de situaciones lo hacía la exministra de Gobierno. Al presentar yo todo este tipo de casos y denunciar directamente contra ella y contra el resto de miembros del gabinete, indudablemente yo no solamente ya era una piedra en el zapato, era prácticamente una persona a la que tenían que eliminar del espectro político y la mejor manera, vean, móntenle un caso, porque ojo, y en esto me gustaría ser muy enfático, Osvaldo, a mí se me empezaba a investigar, con mi propia seguridad que me dotó la Policía Nacional, los propios agentes de seguridad empezaban a investigar qué tipo de información y por dónde podían
enfilarse para tratar de armarme un caso. Eso me lo dijo una persona de seguridad que pidió la reserva en ese momento. Claro. Me dijo, vea, defensor, me están pidiendo este tipo de información los de la DGI. Dije, pero bueno, usted me acompaña a todo lado. Dígale lo que tenga que decirle porque yo no estoy ocultando ni escondiéndome de nada. Me dicen, no, defensor, es que eso no me piden. Me están pidiendo otro tipo de información. Yo en esos momentos, Osvaldo... ¿Qué tipo de información personal? Más que información personal, querían buscar alguna información que les permita levantar y armar un caso. Me investigaron la gestión de la Defensoría del Pueblo y vieron que era íntegra, completamente transparente. Entonces, claro, vieron por dónde podemos a él levantarle este caso. Yo lo descubrí o me di cuenta mucho tiempo después. En ese momento no le paré mayor atención porque, Osvaldo, el que nada debe, nada teme. Mi vida era completamente transparente. Mi vida era completamente transparente. Yo no andaba de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, a escondidas. Yo ejercía mi función de frente, haciendo lo que tenía que hacer en función de lo que dice la Constitución. gota que derrama el vaso de pronto en este tema de las denuncias por corrupción en el gobierno de Moreno, de los temas que se están evidenciando en este momento, fue quizás esta denuncia después de los hechos que se dieron en octubre del año 2019. Freddy. Completamente, no me cabe la menor duda, Osvaldo. Pero no nos fuimos demasiado al extremo, digamos, en esta denuncia. En lo absoluto. Al principio yo pensé... ¿Se mantiene en el tema me mantengo de acusarlos por delitos por lesa humanidad? Me mantengo completamente porque ese informe no lo hizo el Defensor del Pueblo. Yo creé la la Comisión para la Verdad y la Justicia. ¿Con qué finalidad? De esclarecer los hechos, de recopilar información, testimonios, de que los comisionados de esta comisión investigaran de una forma objetiva, imparcial, sin sesgos, porque de por medio estaba la verdad y sobre todo la vida de aquellas personas que murieron a manos de una acción violenta del Estado. Mi objetivo como defensor del pueblo era investiguen y ustedes determinen lo que crean conveniente fruto de su investigación. Ellos fueron los que dijeron, defensor, aquí vemos un cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos que derivarían en un presunto delito de lesa humanidad. Cuando a mí me dan ese informe con esas conclusiones, en las cuales yo no tuve absolutamente nada que ver, porque les dejé en libertad, como debía ser. Pero era responsabilidad del defensor presentar esta denuncia. Completamente, porque recibo un mandato de la comisión. La comisión me dice, esto es lo que sacamos en nuestras investigaciones. Pero, Osvaldo, dentro de la justicia restaurativa, cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, lo digo por la experiencia que hemos tenido en América Latina, en Argentina, en Chile, en Uruguay, cuando habían dictaduras. Luego de las dictaduras, en los regímenes democráticos que sucedían en las dictaduras, se establecían estas comisiones de la verdad, con dos finalidades. La verdad, llegar a establecer qué sucedió, y obviamente la restauración o reparación. Claro. Entonces, a mí me entregan ya un informe en donde se dice esto pasó. No solo eso, pues no, el castigo a los responsables. Exactamente. Por eso digo que existían dos partes. La verdad, que la conocíamos a través del informe, pero tenía que haber la consecuencia, es decir, la sanción y la responsabilidad de aquellos que cometieron esos actos. Lo único que yo hice, recibo el mandato y le presento a la Fiscalía General del Estado como correspondía. Fiscal, señora Fiscal General, investigue, pero le pedí solo una sola cosa. El señor Lenín Moreno está por terminar su mandato. Le faltaba un mes o mes y medio. Por favor, pida que se quede en el país y defienda y entregue toda la información y responda a las acusaciones que le estoy haciendo como defensor del pueblo respecto de delitos de lesa humanidad. Y le entregué toda la información de la Comisión de la Verdad de meses de investigación profunda. Esa fue mi sentencia, porque yo indudablemente venía poniéndolo contra las cuerdas al gobierno en temas de corrupción. ¿Qué hizo la fiscal al respecto de esta denuncia? Absolutamente nada. ¿No ha hecho nada? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque involucraba a la señora María Paula Romo. Y a Moreno. Y usted sabe que ellos fueron, de una u otra manera, fue apadrinada en el concurso para la elección de fiscal general de la señora María Paula Romo. Creo que ya eso es una verdad que ya no se discute, está evidenciada públicamente de que fue la candidata oficial. Entonces, ¿la ministra fiscal no fue transparente, no fue objetiva en este caso para cumplir con su trabajo? No ha sido objetiva, no ha sido imparcial en el evento de la investigación que requería una dosis de investigación completamente seria y objetiva.
Yo entregué toda la información, fueron como 57 cajas de documentos y recopilación de testimonios, de grabaciones. No simple y llanamente fue un documento en donde estaban hechos relatados de una manera novelesca, no. Fueron documentos, testimonios adjuntados en 57 cajas aproximadamente, con toda la información. Le puse para que Fiscalía General del Estado investigue y determine las responsabilidades. Lo único, insisto, que le pedí es que no se vayan del país, que respondan por lo que hicieron. Esa fue mi sentencia, Osvaldo, para que yo guarde prisión. Ahora, en este ámbito de lo que relata Freddy, que se le estaba buscando información, le estaban buscando la forma, cómo acusarlo, de pronto no hubo un desliz en ese momento en el que entramos en pandemia, en el que se dan también estos hechos, el tema de lo que se le acusa, de un delito sexual, por el que le dan una sentencia en este caso. ¿No fue un desliz, de pronto una situación que no estuvo premeditada? Bajo ningún punto de vista, Osvaldo, y en eso quiero ser completamente enfático, sobre todo porque la gente, el pueblo ecuatoriano necesita saber la verdad. Desde luego. Y la verdad que yo no he podido contar, porque aquí hay una sola verdad. Ellos pretendieron armar un relato, pero aquí hay una sola verdad y esa es la verdad que quiero expresar y comunicarla. En primer lugar, no se trató de ningún desliz. Posiblemente le puedo aceptar que hubo un exceso de confianza en la persona con la que me iba a reunir. Exceso de confianza. El exministro de Salud, a quien conocía anteriormente de Cruz Roja Ecuatoriana cuando fuimos funcionarios de dicha institución. Yo en calidad de abogado y luego de secretario y él de presidente de una junta provincial justo de la de Santo Domingo. Eso fue todo. Ese fue el antecedente. Dos días antes había un conocimiento, había una cercanía. Había una cercanía. Y él se aprovechó de esa cercanía para concurrir a mi despacho. 2 días antes concurrió a mi despacho a decirme, tengo este tipo de información. ¿Qué información? La de las listas de las vacunas. Que yo venía requiriéndole. Porque si yo no hubiera pedido ese tipo de información... Pero ahí es el tema, te estaban tendiendo una trampa, pues en este caso. Completamente, que por eso digo, fue un exceso de confianza en una persona que yo la conocía en otros momentos o en circunstancias de pronto distintas. No se podía tampoco dudar de ella, ¿no? Pero... No tenía motivos para dudar. Él concurrió y me dijo, tengo para entregarte la información, pero dice, aquí hay demasiadas cámaras. Van a saber que yo te entregué la información y me van a acusar de todo. Preferible, te la entrego, vente a mi casa, vivo en tal lado, y te la entrego y conversamos tranquilamente. Yo hasta ese punto no tenía por qué dudar, porque simple y llanamente acudía a la casa, me entregaban la información y asunto terminado, y yo podía seguir con mi labor prácticamente fiscalizadora de un gobierno completamente corrupto. Llegué. Luego de eso, no recuerdo más allá de una media hora de lo sucedido, es decir, desde la fecha en que llegué, desde la hora en que llegué, después de una media hora a una hora, yo no recuerdo absolutamente nada de lo sucedido. ¿Pero qué? ¿Tomaron algo? Es que a eso justamente voy. Me invita una copa de vino y prácticamente después de eso todo se me convierte a mí en borroso, en recuerdos que ya no los tengo. Inclusive yo lo manifesté en el juicio político, o sea, yo vengo sosteniendo algo. ¿Se puede decir que le drogaron en este caso? Completamente, de eso no cabe duda. Y se le voy a dar otra razón más o otro exámenes toxicológicos que exactamente se hicieron en este caso. Al día siguiente de los hechos, yo lo primero cuando veo los videos viralizados digo, ¿y esto qué pasó? No recuerdo nada de esto. Solicité a la propia Fiscalía General del Estado que me haga el examen médico legal. El examen médico legal y toxicológico. Ustedes vieron en las imágenes que se viralizaron que yo no estaba en un estado normal, que estaba mal. Y en el examen médico legal aparece que yo tengo 0 grados de alcohol. Y ojo, me lo hice dentro de las 24 horas. Es imposible que no registre un rastro de alcohol, mucho menos de otro tipo de sustancia. Entonces, indudablemente se veía que existía incoherencias, porque una de las dos cosas, Osvaldo, o está mintiendo el video, o es completamente editado, lo que usted quiera, o no soy yo la persona que está ahí, o el examen médico legal es el claro falso. Que esos videos fueron totalmente manipulados, ¿no? Porque no guardaron una cadena de custodia. Pues, no guardaron la cadena de custodia. Caso, ¿no? Además fueron eso hay que ser muy claros, hay que ser cortados. muy transparentes en ese caso. Cortados y editados, porque solo me presentaban a mí, pero no presentaban los antecedentes o el contexto en el que se dieron, en donde era la pareja de la señora la que él la maltrataba, él la forcejeaba. Osvaldo, hay un elemento fundamental. La señora se encontraba en un estado alterado. Y al encontrarse en un estado tan alterado, el propio guardia de seguridad, el único testigo que se encontraba
en los momentos de los hechos. Él lo dice, oiga, la señora está alterada, está trasladándose de un lado a otro, va del piso 10 al subsuelo y en el subsuelo está diciendo que está buscando a personas que la han agredido, que han entrado 2, 3 a su departamento y los han pegado y que los está buscando. Y la insulta al guardia de seguridad. Eso está en el testimonio que rindió ante un juez el guardia de seguridad. Y claro, llega al piso último, en donde dice, por favor, llévenla a la señora al departamento porque realmente está deambulando y le puede pasar algo. Ese es todo el contexto. Entonces, claro, ahí se ve que la queremos, al menos yo, que la quiero llevar, sacarla del ascensor, pero para los videos, para las redes sociales que sacaron en ese momento, no, es que el defensor del pueblo, miren en el espectáculo y la agresión que está produciendo una mujer, todo fuera de contexto. O sea, estuvo premeditada, estuvo planificado todo esto. Completamente. Y otro elemento más le doy, pero que consta en el proceso. Ese es el cometimiento de un delito, pues. Pero o sea, el momento que te drogan, te intoxican, es un delito. Y este señor Falconi además era emergenciólogo, era médico, sabía de este tipo de sustancias, que bien podrían haber, que me pusieron y que no eran imperceptibles, pero que burlaban mi cosa. Hay otros temas que quedaron flotando. ¿Qué pasó? Se encontró una maleta llena de dinero ahí. Mire, ¿cuántos eran? ¿40,000? Algo así. $47,000. Mire, Osvaldo, o sea, ¿cómo es posible que a un exfuncionario público, ministro de Salud, que él también fue director del ARSA, la señora era directora del INE, los dos funcionarios públicos, y usted va al departamento, le hace un allanamiento y le encuentran $47,000? ¿Qué hubo más? Que los quisieron sacar, ¿no? Que llegó una prima, ya lo tenía en una mochila directamente a la puerta cuando un policía le dice, a ver, déjeme revisar, usted vino sin mochila y ahora sale con mochila. Y encuentran toda esa cantidad de dinero. Que fue más, Osvaldo. Porque fue mucho más porque la fiscalía llevó, y consta registrado en el informe policial, una máquina de contar dinero. Usted para 47,000 no lleva una máquina de contar dinero. Llevaron una máquina, es decir, hubo mucho más dinero de aquello. Y hasta el día de hoy, que he venido exigiendo a la Fiscalía General del Estado que nos dé explicaciones, sobre todo el señor Falconi, de dónde sacó $47,000 en efectivo, siendo ellos funcionarios públicos, y además, cuando este señor Falconi tiene denuncias de peculado, usted ahí podrá darse cuenta de todo el montaje. Lo protegieron al señor, le dijeron, te vamos a proteger, no te voy a seguir ningún tipo de juicio penal, el tema del enriquecimiento ilícito que está comprobado, te lo voy a archivar a cambio de que lo acabes a Freddy Carrión. Y ese fue el acuerdo que llegó Fiscalía. ¿Y no se sabe nada respecto a esos 47,000? ¿De dónde eran? ¿De dónde provenía? ¿De quién era esa plata? Absolutamente nada, absolutamente nada. Eso, por ejemplo, es una responsabilidad de la Fiscalía que debe decirle al país qué pasó con ese dinero. Estamos hablando ya de más de 3 años en que no hay una sola diligencia respecto a esa investigación. ¿Y por qué? Mi pregunta siempre es, ¿por qué no se investiga de la misma manera que a mí se me investigó? ¿Por qué no se investiga ese dinero? Claro, bueno, son testigos protegidos de pronto. Testigos protegidos. Esa es la figura en este caso. Mira, Osvaldo, cuando a mí me detuvieron, lo detuvieron también al señor. Porque no nos detuvieron por ningún delito sexual, sino por violación del toque de queda. Violación del toque de queda. Violación del toque de queda. Sí, Yo fui detenido por violación del toque de queda. Luego, él también, violación del toque de queda. Pero en el transcurso de unas 10 horas, desde que a mí me detienen, hasta las 11 horas más o menos que fue la formulación de cargos, es decir, desde las 2 de la tarde a las 11 de la noche del mismo día en que se me formulan cargos, pasó todo. Le allanan el domicilio, le encuentran el dinero, encuentran información sensible en sus computadores, no sé qué tipo de información. Había. Pero ¿quién dice que era información sensible? ¿De pronto era la lista esa? La lista esa, una serie de denuncias, como yo le manifiesto, él me dijo que habían una serie de actos de corrupción en el CERCOF, por ejemplo, quien lo manejaba era un cercano al presidente de la República y que él distribuía a quien se daba los contratos. Me lo dijo él, entonces todo ese tipo de información me la iba a entregar. Y no se ha investigado absolutamente nada de esto. Y posiblemente en esos computadores se encontraron más de información que también lo comprometía a él y a su esposa o a su pareja, que era funcionaria del INE. Entonces, valdría la pena que se den respuestas a estas inquietudes, ¿no? ¿Qué pasó en ese tema de la investigación? Porque solamente hay de pronto una parte, ¿no?, que involucra al ex defensor del pueblo. Pero en ese aspecto era tanto el poder. ¿Qué pasó en el ámbito de la justicia específicamente? Yo he venido sosteniendo y lo vengo sosteniendo desde que mantenía la prisión o me encontraba en la cárcel,
de que nuestra justicia ecuatoriana se encuentra completamente supeditada, es súbdita de la Fiscalía General del Estado. ¿Los jueces? Los jueces. Los jueces dejaron de ser garantistas de derechos, se han convertido en jueces súbditos, es decir, lo que disponga la Fiscalía General del Estado lo formalizan a través de sus resoluciones. Ya no hay ese criterio. Pero ¿por qué razón? Si se supone es un poder independiente, pues la justicia tiene que ser independiente. Completamente. Pase lo que pase con el tema de la Fiscalía. Pero le voy a poner solo 2 ejemplos que demuestran que la justicia, además de estar supeditada a la Fiscalía General del Estado, es una justicia corrupta. El juez que a mí me sentenció, el que me negó la acción de habeas corpus, cuando yo le demostré las irregularidades del procedimiento de la Fiscalía General del Estado, hoy guarda prisión. Y está involucrado, efectivamente, y está involucrado en temas de delincuencia organizada, es decir, recibía plata para todo el tema del narcotráfico. Ese juez me sentenció a mí. Tenemos el expresidente de la Judicatura. Después, ¿no? Así es. Wilman Terán. Tenemos a otras 2 personas que formaron parte ¿Estuvo del en la cárcel 4, Terán? En la cárcel 4. ¿Se encontraron ahí? Mire qué coincidencias de la vida, cómo es Dios, ¿no? ¿Se encontraron, hablaron? Claro, no, o sea, yo con él no cruzaba palabra más allá de un saludo. Y él tampoco me daba la cara porque en el momento en que me daba la cara él tenía que ante mí responder y decir qué pasó, por qué se vendió de esa manera. Condenó a un inocente. Completamente. Y lo mismo que él estaba pasando, que me pasó a mí, le estaban haciendo ahora a sus propios compañeros. Lo mismo. Es decir, si no garantizamos... No le daban paso a los recursos. Nada, absolutamente. Lo mismo que me pasó a mí, me negaban los recursos, no les interesaba absolutamente proceder conforme a derecho, que es lo que yo pedía, le pasó a él. Pero hay otro elemento adicional, tenemos a Luis Rivera y a Byron Guillén. Luis Rivera y Byron Guillén fueron parte de mi tribunal, el primera y segunda instancia. ¿Y qué pasó con los 2? Están metidos en el tema Metástasis. A Luis Rivera le allanaron su oficina cuando fueron los allanamientos del caso Metástasis en la Corte Nacional. Sí. A Byron Guillén le incautaron, le retuvieron un vehículo como parte del caso de Metástasis. Acaban a Byron Guillén de quitarle la visa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están vinculados con el tema de delincuencia organizada o de delincuencia común. Y ese tipo de jueces fueron los que a mí me sentenciaron. Entonces, con mayor razón uno puede decir que todos se encontraban mal. Había un contubernio de los jueces con la Fiscalía. Había que sentenciar a como de lugar a Freddy Carrión. Es que los jueces tienen rabo de paja que ahora están confirmados. Pues tenían sus actos ilícitos, sus negociados, todo en función de la plata. Pero ¿cómo se da la vuelta si tenían de pronto esta vinculación también con la Fiscalía, estos jueces? Eso, por ejemplo, es realmente una gran pregunta, porque a la final, como dice el adagio popular, el diablo paga mal a sus devotos. Vea cómo han terminado, ¿no? Ellos que fueron pieza fundamental de la persecución política, ahora se encuentran investigados. Y es muy posible, y espero que la justicia brille en estos casos, de que tienen que ser sancionados. No solamente en el caso de Wilman Terán, sino en el caso de estos 2 señores, Luis Rivera y Byron Guillén, que se encuentran también vinculados y que todavía no ha pasado nada. Esa es la gran pregunta que debemos exigirle al país, respuestas de qué pasó con estos 2 señores y que deben responder. Y a la Fiscalía y otros involucrados en el tema de Freddy Carrión mismo, ¿no? Completamente. Desde este general Luna, también un general que se encuentra involucrado en actos de corrupción en la propia policía. Es que hay una serie de personas involucradas en el caso de Freddy Carrión, ¿sí?, que cometieron una persecución violenta, que pretendieron a través de la cárcel silenciarme, que durante 3 años, Osvaldo, yo no he podido contar la verdad, la única verdad, porque aquí no existen 2 verdades, la única verdad de todo lo sucedido, y que adicionalmente los hechos y las pruebas en el proceso validan lo que yo digo, porque le voy a contar otro elemento que para mí es contundente. Yo salgo en prisión preventiva, dígame cómo se explica aquello. En prisión preventiva, cumpliendo una pena anticipada. Eso es una barbaridad jurídica y eso demuestra en el país cómo se maneja la justicia secuestrada por los gobiernos de turno y sobre todo completamente permeable a la corrupción y a la delincuencia. Ahora, este hecho de señalar los jueces tienen este rabo de paja, o sea, se acercan y se queman prácticamente. Bueno, ya se ha demostrado algunos jueces que se vincularon con el narcotráfico y estos que estamos también hablando, pero ¿esto se puede generalizar en el ámbito de la justicia, de los jueces? Habrá las excepciones como en todo. Toda regla tiene sus excepciones, pero lamentablemente la generalidad del sistema de administración de justicia está prácticamente quebrado, colapsado. No podemos seguir permitiendo de que los jueces mantengan este tipo de vínculos o sobre todo este tipo de denuncias y sospechas con la delincuencia organizada. Entonces, pero eso es un tema general, oiga, si nosotros haríamos una encuesta y la percepción ciudadana creo que es tal
de que nadie confía en el sistema de administración de justicia. Es muy bajísimo, ¿no? La percepción de confianza de la justicia. ¿Se siente perseguido político, Freddy Carrión? He sido un perseguido político. ¿Cómo era la vida de Freddy Carrión dentro de la cárcel? He sido un perseguido político y al interior de la cárcel era una constante tortura psicológica el vivir al interior de una cárcel en donde había la amenaza de un traslado a otras cárceles de peores condiciones, no tanto en cuanto a la vida o a la integridad, sino en condiciones inclusive de que puedan atentar contra mis propios derechos. Creo que todos sabemos que ir a una cárcel de La Tacunga, ir a la cárcel del Turi o a cualquiera de las cárceles regionales es prácticamente una sentencia de muerte, con las masacres carcelarias de cerca de 500 personas. En mí hubo siempre, durante todos los días, un permanente miedo y temor de ser trasladado y que obviamente... ¿Que le decían algo en el SNAI? ¿Que le van a trasladar? Era un condicionamiento. Pórtense bien, tengan cuidado, porque el traslado está a la vuelta de la esquina. No me decían directamente. ¿Por qué esa amenaza de pórtense bien? Por la gestión que venía haciendo mi esposa y los abogados que me estaban defendiendo, porque ellos venían constantemente denunciando. Recordará usted que a través de Priscila Schettini y de los abogados se la denunció a la fiscal general del Estado por el plagio de su tesis doctoral y por el plagio de un artículo científico. Eso no solo le ameritó a mi esposa que sea perseguida, que sea intimidada, amenazada, que ingresen a mi domicilio. Me parece que tuvo que salir del país también, inclusive, ¿no? Que tuvo que salir del país porque ya la situación era insostenible. Si eso le estaba pasando a ella, imagínense lo que me pasaba a mí al interior de la cárcel, en donde la amenaza, la tortura psicológica, inclusive esa sensación de que al día siguiente uno no sepa qué es lo que le pueda pasar a usted. Porque hoy estamos, pero mañana no se sabe, en una cárcel que supuestamente debería estar garantizada por el Estado, pero es la mayor incertidumbre e inseguridad que uno puede padecer al interior de una cárcel, de que al día siguiente ya no exista, que al día siguiente lo mate. Todo eso, ¿por qué? Indudablemente porque se habían ido contra un poder de la fiscal general. Incluido esta cárcel, la 4 en este caso, esa inseguridad. Es que, bueno, ahí estuvieron también otros ciudadanos, por decir así, ¿no? Por ejemplo, Salcedo. ¿Lo conoció Salcedo? Sí, estuvo ahí mientras yo estuve, él estuvo y han estado otro tipo de personas. Pero es que la cárcel 4 forma parte de un sistema. O sea, no es una isla como para decir, solo la cárcel 4 no pasa nada, no, forma parte del sistema carcelario. Y el sistema carcelario es inseguro y está también tomado, sujeto al tema de la inseguridad que se vive en las cárceles. Las masacres carcelarias que en menos de 2 años, Osvaldo, demuestra la quiebra de un sistema de seguridad. Y eso es en todas las cárceles. Porque otra cosa es que no haya pasado en la cárcel 4 no significa que estaba exenta de ese riesgo. Por eso yo decía que siempre uno mantenía una especie de inseguridad o era una tortura psicológica, porque la pregunta que nos hacíamos todos, incluido yo, con mayor razón yo, era ¿cuándo me tocará a mí? Así no se puede vivir. Ahora en libertad, ¿qué es lo que piensa Freddy Carrión ya en libertad en este momento? ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, obviamente, Osvaldo, retomar mi vida. Este es un reencuentro con mi familia. Yo se lo comentaba hace unos momentos, que al salir 3 años de cárcel, uno prácticamente se convierte en un extraño en su propia casa. Y tiene que manejar todas ese tipo de emociones con mis hijos, un reencuentro con mis hijos, conocerlos a mis hijos. Yo los dejé muy pequeños. De 4 años los gemelos y de 6 años el mayor. Ahora tienen 9 y 7 años, es decir, realmente ha pasado mucho tiempo para ellos en donde no han estado con su padre, no han podido convivir con su padre, entonces indudablemente todo eso es un proceso de acercamiento, incluido indudablemente con mi esposa, a pesar de que ella siempre se mantuvo cercana a mí, pero el no convivir también genera una serie de interrogantes o de problemas, y estamos en eso, en un proceso de adaptación, de reencuentro. Ya a nivel profesional, vea, yo siempre he mantenido que yo no soy defensor de derechos porque me dio o porque me vino con el cargo de defensor del pueblo. Yo he venido siendo defensor de derechos mucho tiempo atrás por las causas a las que yo he patrocinado como abogado, con quienes me he identificado a través de mi ejercicio profesional. Esa es una convicción que yo la tengo desde hace mucho tiempo atrás y continuaré en aquello. Hay una lucha que ha iniciado Acción Jurídica Popular o que la viene iniciando Acción Jurídica Popular, que son los abogados que me acogieron, que la acogieron a Priscila y que nos han venido defendiendo
y también a muchos Que abogados debe que lo ser hicieron de forma complicado gratuita. también, ¿no? Hay que tener recursos para defenderse. Vea, ¿sabe qué? Eso le quería Es tan comentar. difícil, ¿no? En este momento, Ah, para la familia, para todo mismo. Claro, y eso le quería comentar. Acción Jurídica Popular y sus abogados, Richard González, Angélica Porras, Freddy Ron, Cristian Bamone, bueno, que no quisiera citarlos a todos porque seguro que me voy a olvidar de alguno de ellos, pero lo hicieron de forma gratuita. Para mí eso no tiene nombre en cuanto a gratitud. Los 50 abogados, más de 50 abogados que me han defendido durante todo este tiempo, lo hicieron de forma gratuita. No tengo recursos, no hemos tenido recursos para pagar abogados, lo hicieron de esa forma, convencidos de mi inocencia. Eso indudablemente no se puede Claro, pagar. eso dice mucho, ¿no? De que hayan organizaciones, hayan abogados, muchos de ellos prestantes, ¿no? Que patrocinen después de haber analizado los temas. Supongo que estaban convencidos de esa inocencia, ¿no? Completamente convencidos. ¿Qué abogado lo hace de manera gratuita defender una causa supuestamente de un delito tan sensible como es de naturaleza sexual el abuso sexual? O sea, hay que estar realmente convencidos de la inocencia de una persona para asumirlo, la defensa de esa naturaleza y hacerlo además de forma gratuita. Ahora, en libertad de predicación, ¿se van a iniciar acciones legales de pronto, Freddy? En estos momentos estamos terminando el agotamiento de los recursos internos. Mire las contradicciones en la vida. O sea, yo ya estoy en libertad, cumplí una pena anticipada y todavía el proceso continúa. ¿Qué pasará, por ejemplo, si en el proceso logro lo que debería hacer en estricta justicia, Probar la que inocencia. declaren nulo o que declaren inocencia? ¿Quién me devuelve los 3 años? ¿Quién me devuelve todo ese linchamiento mediático de que fui objeto? Todo eso es lo que debemos cambiar como país. De lo contrario, el día de mañana puede ser usted o cualquiera de los ciudadanos que se vea inmerso en un proceso judicial completamente montado y como no hay recursos para pagar la sentencia, le toque pagar cana. Cana, como decimos, le toque pagar cana. No es así no pueden funcionar las cosas. Y hacia allá es donde vamos. Agotamos estos recursos internos, iniciaremos las acciones legales a nivel internacional. La justicia en el Ecuador no sirve, no existe, Osvaldo. No podemos confiar en un sistema de justicia podrido, corrompido. ¿Van a ir a la Corte Interamericana? Completamente. De hecho, hemos a la acudido. ¿La comisión sabe del caso de Freddy Carrión? Hemos solicitado inclusive medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella solicitó medidas cautelares, dada la persecución, la intimidación de parte de la Fiscalía General del Estado. Ya está en conocimiento la comisión. En mi caso, está en conocimiento la Comisión de Priscila Derechos Humanos. no tuvo nunca seguridad del Estado, a pesar, echaron bala en la casa, de lo que se conoció, ¿no? Son cosas completamente absurdas. El hecho mismo de haber ingresado a mi domicilio, a la casa, mientras ella se encontraba con mis hijos. Imagínense esa impresión que puede causar de ver a 2 sujetos encapuchados con armas apuntándole a ella y a mis hijos. Estamos hablando de niños de 6, 8 años. ¿Cómo es posible que eso podamos permitir en un país? ¿Y todo por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por quién es Priscila Schettini? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quién soy yo para tratar de eliminarnos inclusive de esa manera? Es que hemos sido los únicos, en el caso de Priscila y de los abogados, quienes se han atrevido a denunciar a la fiscal general por plagio, por una conducta irreprochable que en cualquier país civilizado del mundo ameritaría o exigiría la renuncia del funcionario. ¿Es tan difícil discrepar contra la fiscal Salazar? Pues que no es forma de discrepar, porque otra cosa es que podamos discrepar y establecer ideas. Aquí lo que se quiere es imponer una sola verdad, un solo relato, utilizando el poder persecutorio de la Fiscalía General del Estado, de una institución que debe proteger a los ciudadanos, se ha convertido en una institución de persecución. Imagínense todo el poder de la Fiscalía, la institucionalidad de la Fiscalía contra una persona, contra una mujer, contra unos niños. ¿Todo por qué? Porque insisto en esto, y esto es muy importante porque aquí es como que se encuentra el meollo del asunto. Somos los únicos que nos hemos atrevido a cuestionar su poder y sobre todo su conducta moral. Oye, ¿qué va a pasar con esta denuncia por lesa humanidad? ¿Se impulsará? Completamente. ¿Se va a retomar este tema? Completamente. Primero porque desde que presenté la denuncia han pasado ya 3 años en donde no se ha movido nada, no se ha hecho absolutamente nada. La memoria, Osvaldo, de aquellas personas que ofrendaron su vida por mejores días para su vida y para el país, para su familia y para el país, no puede quedar en el olvido. Son 6 personas que murieron mediante una ejecución extrajudicial. Hay 20 personas que perdieron un ojo, que están con discapacidad permanente. No ha habido reparación material de inmaterial, no ha habido la investigación necesaria.
Y siempre yo he sostenido, porque en justicia restaurativa ese es el objetivo, verdad y responsabilidad. ¿Con qué finalidad? De que nunca más vuelva a pasar. En el momento en que usted no sanciona a alguien que comete este tipo de delitos, ¿qué es lo que está generando? Impunidad. Y al día siguiente volverán a repetirse los hechos, como pasó en junio del 2022. Se olvidaron de octubre del 2019, de las muertes, de los heridos, de aquellas personas que atentaron contra sus derechos. ¿Qué pasó en junio del 2022? Lo mismo. Y se volverá a repetir posteriormente porque no hemos puesto controles, límites ni sanciones a quienes cometieron esos actos. En el tema del poder público, ¿no? En ese aspecto. Ahora, Corte Interamericana hasta agotar las instancias locales, ¿no? Y luego esperar. Pero en el presente, retomar que la actividad jurídica, defender los derechos humanos. No, yo seguiré soy un convencido de los derechos de las personas, de los derechos humanos, seguiré en esa línea, representando, atendiendo las demandas y obviamente exponiéndolas, activando los mecanismos legales, pese a todo, porque es lo único que tenemos. Pero indudablemente sigo en mi misma línea con los compañeros de Acción Jurídica Popular, denunciando y protegiendo y tratando de proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ejerciendo mi profesión como abogado. Pues indudablemente yo de algo tengo que vivir, yo vivo de mi profesión, vivía de mi profesión, me quitaron todo con los procesos penales, absolutamente todo, y bueno, pues hay que retomar esto y hacerlo con la dignidad y la altivez que da el hecho de haber sido inocente y pagando cárcel. De pronto a Freddy Carrión este tema de la persecución, este tema de estos hechos judiciales que son de conocimiento público, ¿se dan porque de pronto hay alguna afinidad con Rafael Correa, la Revolución Ciudadana? Ese fue uno de los motivos, por ejemplo, que a mí dentro del ejercicio de la Defensoría del Pueblo me asimilaban. Pero a veces es que el país lo hemos vuelto tan básico en el sentido de que empezamos a catalogar a las personas correísta o anticorreísta. Primero, inclusive deberíamos analizar... Es que el país está polarizado en ese completamente. sentido, pues. Incluso deberíamos analizar por qué se le odia tanto a Rafael Correa, porque ya hay un odio enfermizo, eso está claro en la clase política. Hay un odio enfermizo que es correísta, anticorreísta. Si eres correísta eres todo lo malo, si eres anticorreísta eres todo lo bueno. Pero bueno, más allá de eso, yo defendía derechos, Osvaldo. Yo me le enfrenté al gobierno de Lenín Moreno no porque era correísta o anticorreísta, sino por lo que venía siendo en contra de los derechos de las personas. Y en particular, usted recuerda que Lenín Moreno empezó a sacar todo su poder contra sus ex compañeros, básicamente los asambleístas. En las asambleístas estaba ahí la prefecta de Pichincha, Paola Pavón y otros más. En mi condición de derechos humanos, yo no veo si usted es correísta, anticorreísta, si es de socialista, si es de izquierda o derecha. Yo lo veo a usted como un ser humano que exige y merece que se respeten sus derechos, que no se utilice el poder con toda su parafernalia en su contra. Y me puse del lado de quienes, de aquellas personas que estaban siendo víctimas del poder. Al haberlo hecho de esa manera, este es correísta. Yo durante el gobierno del presidente Correa no ocupé ningún cargo público. Yo estaba destinado a la Cruz Roja Ecuatoriana, me dediqué a mi actividad profesional, pero no ocupé cargo público. No mantengo una afiliación. No hay una vinculación, digamos. No hay una vinculación. De pronto, ¿no? Hay ese dejo de que respondía o era afín al tema de la revolución, de Rafael Correa. Pero en este momento que estamos ya ingresando en un proceso electoral prácticamente, en la búsqueda de candidatos, ¿piensas de pronto la política, Freddy? No, yo más que pensar en la política, lo que yo siempre mantengo es que estaré en el lugar en donde pueda ser útil para que lo que a mí me pasó no le vuelva a pasar a otra persona. Y creo que aquella persona que se quiere desentender de la política, lo único que está haciendo es que su vida la está poniendo en manos de otra persona que va a tomar su decisión. Aquí todos debemos involucrarnos en la política. Otra cosa es la política partidista, electoral, no. Pero en política todos nos debemos involucrar para evitar que personas que lleguen al poder vengan con una agenda de ultraderecha, de violaciones de derechos de las personas, de precarizar y de empeorar las condiciones de vida de las personas. Y creo que ahí es donde pero ya nos vamos definiendo en el ámbito de la ultraderecha, o sea, ¿somos qué? ¿Progresistas? Yo siempre he sido, vamos por el sector siempre de la he sido, izquierda. Osvaldo, una persona progresista, si me quieren encasillar de izquierda, lo que sea, pero para ser defensor de derechos humanos usted no puede hacerlo
con una teoría o con una ideología de derecha, porque lo sabemos, que una teoría de derecha siempre privilegia el capital sobre los derechos, siempre está preocupada por la seguridad y el orden, básicamente por el orden, incluso el orden sobre los derechos. Lo que pasó en las protestas de octubre del 2019, recordará usted, es que hay que mantener el orden a costa ¿de qué? De la vida de las personas que protestaban. Indudablemente que de esa teoría o de esa ideología yo no participo. Ahora, ¿podría ser candidato a alguna cosa en las próximas elecciones, Freddy Carrión? Yo mantengo mis derechos. Yo salí cumpliendo una pena anticipada y aún no tengo sentencia ejecutoriada que declare mi culpabilidad. Eso me da a mí la categoría y me dan todos los derechos que no se me encuentra ninguno suspendido. Sigo siendo una persona inocente, injustamente encarcelada, que ha cumplido una pena anticipada. Esa es mi condición actual y por lo tanto yo mantengo todos los derechos que le corresponden a cualquier ciudadano ecuatoriano. ¿Podría ser la asamblea de pronto? Hay movimientos, hay partidos, la propia revolución, que de pronto dicen, ¿podría ir por allí? Freddy Carrión, un candidato a la Asamblea Nacional. Vea, yo estoy más concentrado en el tema ahorita, en estos momentos, en mi familia, pero sobre todo, y por eso es mi necesidad de que se escuche mi verdad, de que esto no se vuelva a repetir. En cualquier escenario en el que nos encontremos, que existan las posibilidades, por supuesto, que se lo analizará, se lo pensará, se evaluará, pero ante todo creo que mi deber en estos momentos, al haber salido de una cárcel injustamente detenido, es que esto no se vuelva a repetir para que no existan más víctimas que lamentar. Este momento concentrado en estos temas, pero tampoco se descarta la parte política o una candidatura. Como yo le decía a Osvaldo, todos tenemos que involucrarnos para evitar que gente sin escrúpulos tome decisiones por nosotros. Eso le incumbe a todo ser humano. ¿Y se puede hacer mucho desde la asamblea de pronto? Desde la asamblea de cualquier espacio, Yo lo haré desde cualquier espacio en el que me encuentre. Freddy, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. La promoción de Frente al Personaje. Gracias también por la presencia del doctor Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, aquí hablando también sobre estas incidencias, sobre estos hechos que se generaron, que motivaron todavía con prisión preventiva, con pena anticipada, cumplida, y el caso todavía no termina. Solamente para corroborar este tema de lo que pasa en la justicia de nuestro país. Gracias también por la sintonía de todos ustedes. No se olviden que estamos a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Esta programación se retransmite también los fines de semana por Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también con el apoyo de Son Ideas, sillas y sofás que son personalizados con la mejor calidad y puntualidad también en la entrega. Y gracias también a Rappi Frenos Professional Brake Service. Si usted tiene algo que hacerle ver en el sistema de frenado de su vehículo, ahí es garantizado en Rappi Frenos. Allá tiene que ir. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas y nuevos invitados. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.